Una vez que nuestro paquete Office se ha instalado con éxito, procederemos con la explicación de cómo funcionan todas sus herramientas y cómo podemos utilizarla de forma profesional dentro de nuestro ámbito laboral que sería nuestra empresa. Hola, como primer herramienta de Office que vamos a utilizar el día de hoy va a ser Word. ¿Qué es Word? Word es básicamente nuestra primera herramienta para crear, digamos, presentaciones de forma simple. Lo primero que tenemos acá es la pantalla inicial de Word, que esta básicamente nos permite crear las ya mencionadas presentaciones, pero lo primero con lo que siempre empezamos es un documento en blanco. Otros ejemplos de esto que tenemos también son espacios simples, currículum, que ya es algo un poco más avanzado, o calendarios, pero eso no es lo que vamos a explicar en este video. Lo que estamos a punto de explicar es, por ejemplo, cómo hacer el documento en blanco, así que vamos a eso. Bueno, una vez que estemos dentro de nuestro documento, que sería una hoja en blanco, lo primero que nos aparecerá será este espacio de acá. Como vemos, todo esto que está acá serían todas las herramientas que nos ofrece Word. Y este espacio cuadrado que vemos acá en blanco sería la hoja en la cual nosotros podremos llevar a cabo nuestro trabajo. Esta hoja nos permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, como lo primero que nos permite hacer, nos permite escribir. Por ejemplo, yo voy a escribir la frase hola, ¿cómo estás? Y una vez que hayamos empezado con esto, ya podemos hacerle varias cosas. Lo primero que podremos llegar a hacer sería seleccionar todo y cambiarle, por ejemplo, el color de la letra. Por ejemplo, cambiamos a un verde y como ven, el tipo de letra se cambia a verde. También podemos devolverla como estaba. Y otra de las cosas que podemos hacer sería seleccionar y moverla. Por ejemplo, si queremos que este sea un título centrado, podremos acá, como dice este cuadradito de acá, podremos centrar la frase y quedará centrada en el medio de la hoja. Word tiene demasiadas herramientas para trabajar, para hacer una herramienta bastante básica de presentación. Muchas de las opciones que esta nos ofrece son de edición o de, digamos, diseño de frases. Por ejemplo, podremos ponerla en negrita a la frase, podremos ponerla en cursiva, que no cambiará mucho pero se nota, podremos ponerle un subrayado, podremos ponerle un color a dicho subrayado, por ejemplo, pongámosle este subrayado y pongámosle un color rojo para que se note. Y bueno, también podremos cambiarle el tipo de letra, si se la seleccionamos, podremos cambiar el tipo de caligrafía o fuente, por así decirlo. Como ven, Word cuenta con muchísimas tipos de temas para letras. Por ejemplo, esta acá, o esta, o varias, o todas las que tenemos acá como ejemplo. Nosotros vamos a ponerle una básica, vamos a ponerle Arial, porque es una de las más usadas de Word. Y cuenta con muchas opciones. Por ejemplo, si nos vamos acá a la sección de insertar, podremos insertar muchas cosas. Como lo primero, lo principal, una portada, que son todas estas que nos ofrece el documento para trabajar, que son bastante buenas si estás comenzando y no sabes muy bien cómo plantearte tu idea de trabajo, y te va a ayudar para avanzar más rápido en tu trabajo. Podremos agregar más páginas en blanco, un salto de página que será básicamente una hoja en blanco, un corte y otra hoja de blanco. Podremos agregar tablas, podremos dibujar tablas como si esto fuera Excel, que ya lo veremos más adelante, que como ven se dibujan bastante bien y no interrumpen a los demás objetos de esta página. Podremos agregar formas, que esto nos permitirá para ilustrar mejor nuestra información o lo que estemos intentando meter dentro de esta página, por ejemplo flechas. Podremos hacer ecuaciones, que eso quedará bastante bien en caso de que estudies algo relacionado a la matemática o distintas formas para nuestra empresa. Podemos meter cuadrados, otro tipo de formas. Podremos meter iconos o modelos 3D, que esto nos viene perfecto. Podremos, como ven, insertarlas desde nuestra computadora, si la queremos subir y que se vean. Podremos insertar propias imágenes de nuestro dispositivo, que yo acá ya tengo una preparada, que es alguna bastante simple, que es básicamente una imagen de programación, pero es algo simple como ejemplo. Y podemos agregar muchas más cosas, por ejemplo, videos desde internet. Podemos agregar comentarios, encabezados o pies de página, o números de página, cuadros de texto, y entre otras muchas cosas. Podremos también agregar diseños a nuestra página, como por ejemplo tipos de colores o fuentes, o incluso temas, que estos se verán básicamente, son como plantillas para la propia página. Podremos agregarle muchas más cosas. En la disposición de Word tenemos, bueno, márgenes, orientaciones, el tipo del tamaño de la hoja, las columnas, números de línea, guiones, saltos, etc.
Y todo esto son cosas que iremos viendo mientras exploremos nuestra aplicación y veamos lo realmente útil que esto puede ser a la hora de crear una presentación con poco tiempo de anticipación. Bueno, nuestra siguiente herramienta que vamos a ver de Office será PowerPoint. PowerPoint es nuestra principal opción a la hora de crear una presentación bastante, digamos, bien trabajada y muy detallada. Ahora veremos por qué PowerPoint es una de las más usadas y por qué es la más conveniente a la hora de hacer presentaciones. Vamos a eso. Como podemos ver, este es el inicio de PowerPoint. Tiene bastantes parecidos con el de Word, pero con uno que otro cambio. Por ejemplo, tenemos otros tipos de plantilla para Word, ya que este es otro tipo de archivo, pero seguimos contando con nuestra hoja de presentación en blanco. Si nos movemos hacia la sección de nuevo, podremos ver otros de estos ejemplos de plantillas. Estos sirven a la hora de crear un archivo que este tenga un poco más de detalle y sea más llamativo a la vista. Tenemos varios tipos agregados, pero estos son solo algunos. Cuando creemos un documento en blanco, podremos ver que hay muchos más. Bueno, sin más dilación, vamos directamente hacia la hoja en blanco a ver todas las herramientas que nos ofrece PowerPoint. Bueno, como podemos ver, esta es la hoja principal de PowerPoint. A simple vista es algo parecida a la de Word, pero con cambios. Por ejemplo, tenemos esto, que básicamente es donde nosotros meteremos nuestra información o imágenes a nuestro gusto. Y aparte de este obvio cambio en PowerPoint, como veremos tiene bastantes herramientas que nos ayudarán a diseñar mejor nuestra página. Por ejemplo, lo primero que resalta es transiciones y animaciones. Esto es básicamente la forma en la que, como podemos ver acá, hay una sola hoja, pues si yo agregara otra, podría ser que el pasaje de una a otra tenga una transición. Por ejemplo, una transformación, se puede desvanecer, un empuje, como podemos ver, un barrido, se puede mostrar, se puede dividir y algunas más que estamos viendo acá, pero que eso ya será a nuestra libre elección. Podremos agregar sonido, podremos modificar su duración, podemos aplicarlo a una como a todas, pero como dije, eso ya será a nuestra libre elección. En inicio, como primera herramienta tenemos, el agregado de diapositivas. O sea, básicamente podemos agregar más hojas. Pero ¿qué cambio tiene con Word? Es que a diferencia de Word, acá podemos cambiar, digamos, el orden en el que se muestra. Por ejemplo, esta de acá solamente tiene 2. En cambio, si yo agrego, no sé, contenido con título, se agrega de esta forma, para poder agregar mucho más texto de una forma más cómoda. También sirve con imágenes. Como ven acá, haga clic en el icono para agregar una imagen y agregaré una imagen y se pondrá de relleno en este recuadro para verla más cómodo y de forma más limpia. Tendremos también para agregar formas como en Word, con la diferencia de que esta tendrá muchas más formas que agregar. Tendrá estilos rápidos, tendrá una organización de cómo veremos nuestra información y poco más. En insertar tenemos como en Word, podremos crear tablas o dibujarlas también, como sea a nuestro gusto. Podremos insertar tablas, podemos insertar hojas de datos directamente desde Excel y como ven se dibujan automáticamente las tablas. Podremos insertar imágenes desde nuestro propio dispositivo, podemos agregar más formas, podremos agregar iconos y también podremos agregar modelos 3D, que es lo que nos interesa, ya que podremos crear nuestros propios modelos 3D en otras aplicaciones dedicadas a automotriz y subirlas directamente desde acá. Pero eso lo veremos en otro video tal vez. Tendremos comentarios, cuadros de texto, encabezados de pie de página, word art o símbolos, que es más diseño que nosotros queramos agregar. En diseño tenemos el diseño de la propia página. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me voy acá, ven, se cambia el diseño del tema de la página. Esto es básicamente más que nada para darle más color o más vida a la página. Tendremos varios tipos, por ejemplo este que es bastante lindo, y tendremos varias variantes de este, en los que cambiará el color o la letra o en algunos casos, o si no nos gusta como viene de base las propias plantillas, podremos modificar a nuestro gusto. Como ven, podremos cambiar de los colores o personalizarnos a nuestro gusto. Lo mismo con la fuente, que sería el tipo de letra, con efectos de la propia página o con el estilo del fondo, en los que ven cómo va cambiando, en los que podemos subirle más. Tendremos las transiciones que ya hemos visto, tendremos las animaciones, que son básicamente las animaciones de estos recuadros donde se ve la imagen, en cómo se van presentando, que es básicamente lo mismo de transiciones pero hecho para la información. Podemos agregar
que eso no cambia mucho, es lo mismo que antes, solamente que hay muchas más. Tendremos presentaciones con diapositivas en las que tendremos la información de cómo se irán mostrando. Y básicamente PowerPoint es la herramienta principal para crear presentaciones en un método de trabajo. Así que poco más hay que hablar sobre esta aplicación. Muchas gracias. Bueno, ahora veremos nuestra última herramienta del paquete Office, que vendría siendo hacer las hojas de cálculo de Excel. ¿Para qué sirven estas hojas de cálculo de Excel? Simple, estas suelen utilizarse dentro de las empresas de distintas formas. Pueden ser utilizadas como calendarios, como balanceo de situación, como facturas, como presupuestos también, ya que estas tienen un uso muy variado. Ahora veremos algunos ejemplos de esto, o directamente vamos a ver archivos que ya han sido creados como ejemplo. Bueno, como podemos ver, estamos en la página principal de Excel y es bastante parecida tanto a la de PowerPoint como a la de Word. Tenemos en vez de nuestra hoja de presentación en blanco, tenemos nuestro libro en blanco. Tenemos acá un par de plantillas como ejemplo. Si nos vamos a nuevo, podemos ver más ejemplos de estas plantillas. Y como mencioné antes, tenemos para distintos tipos de cosas. Podremos crear calendarios, presupuestos, calendarios académicos para escuelas o otras cosas, más presupuestos como podremos ver, informes, programaciones para alumnos, por ejemplo de clases, balanceos de situación, facturas, que esto nos viene muy útil, otros tipos de facturas, seguimientos a otras facturas, inventarios de, por ejemplo, componentes u otras cosas. Tenemos más listas de inventarios, programaciones, calculadoras, por ejemplo, de préstamos, programaciones, listas de tareas domésticas, diagramas de Gantt, que esto nos sirve mucho para básicamente hacer un diagrama de un tiempo de un proyecto, por ejemplo. Y bueno, más que esto no hay en el inicio de Excel, así que procedamos directamente a la hoja de cálculo. Bueno, ya estamos dentro de un archivo o una hoja de Excel, por así decirlo. Lo que estamos viendo acá es un ejemplo de un archivo que yo mismo he creado para un trabajo de redes. ¿Para qué sirve Excel? Excel sirve para obtener información a base de básicamente una gran información o cantidad de datos. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá es una de varias hojas, como podemos ver acá abajo que ya hemos creado, que podríamos crear más, como vemos acá, hoja nueva, en el que estoy detallando el número de una red, el número de red, su salto y su primera IP, su última IP, su MS, su notación y su broadcast. Esto es básicamente información para el que está leyendo, ya que Excel suele ser utilizado como banco o centro de datos o de información de grandes tamaños. Por ejemplo, si nos vamos a la siguiente hoja, tendremos mucha más información de varias computadoras. Esto de acá son solamente computadoras. Esto que se dice acá 17A es un aula o un salón de informática. Como pueden ver, hay 4 de estas, más una extra que sería esta zona de preceptoría. Estas son, básicamente, si no recuerdo mal, eran casi 50 computadoras. Era un trabajo básicamente un poco más grande de lo habitual. Pero básicamente Excel estamos detallando toda la información de estas computadoras. Su IP, el número de la computadora, por ejemplo la PC número 7, que básicamente tiene otra IP a la, no sé, PC número 19. Tiene otra información de la PC 5 o 6, por ejemplo. Tiene muchos tipos de información. Lo mismo con las demás aulas, por así decirlo. Tiene cada una su computadora, su dispositivo, su gateway, su anotación. O sea, cada hoja es un detalle, o dicho de otra forma, es una visión de un lugar físico desde el punto de vista de un archivo de Excel o hoja de cálculo de Excel. Acá lo mismo, tenemos más computadoras con sus distintos tipos de informaciones. Tenemos más computadoras, la única diferencia es que hay una laptop o net. Y algo interesante que se puede hacer en Excel, que ya vimos antes, que se pueden hacer presupuestos, se pueden hacer calendarios, se pueden hacer, bueno, varios tipos de cosas. Acá hay un ejemplo de un presupuesto, algo bastante simple, que tenemos, por ejemplo, un presupuesto de componentes de PCs. Tenemos también extras como por ejemplo cables, conectores RJ45, que para el que no sepa son cables de internet. Tenemos el precio de las computadoras de la zona de preceptoría, que son estas que están acá, que son algo distintas a las que están acá, por ejemplo. Y por eso tienen presupuestos totalmente distintos. Tenemos los componentes de las nets de dichas zonas. Tenemos su precio,
tenemos todo el precio redondeado de todo, para que cuando el que esté leyendo esto sepa qué está leyendo, cuánto vale cada cosa y por qué está separado del otro. Básicamente Excel es como un anotador, pero con muchas herramientas, en el cual también podremos insertar, como ya hemos visto en PowerPoint o en Word. Tenemos imágenes, formas, iconos, que está, como dijimos antes, más que nada diseño, para que la página se vea más bonita y llamativa. Acá también contamos con modelos 3D que podremos crear nosotros e insertar a la propia página de Excel o a la hoja de cálculo, por así decirlo. Tenemos más gráficas, que esto nos ayuda mucho a la hora de llevar el conteo de grandes números o comparaciones de otras cosas. Tenemos mapas, que esto, bueno, ya lo vimos antes en el PowerPoint. Tenemos también un gráfico un poco más dinámico, tenemos para dibujar líneas, columnas o ganancias, o pérdidas o ganancias, por así también llamarlo. Tenemos la disposición de la propia página, que es lo que ya hemos visto antes, que es el tema de la página, cómo se diseña y cosas así, o sea, cómo se ve la página. Tendremos fórmulas, tendremos datos, que esto lo podremos obtener de otra forma, y poco más, ya que Excel solamente sirve, como lo que ya dije antes, para mostrar información en grandes cantidades. Bueno, una vez terminada la explicación de cómo usar cada una de las herramientas principales de Office, te invito a vos, el que estás viendo este video, para que explores de nuevo cada una de las aplicaciones y te des cuenta que son muy distintas entre sí y que cada una puede crear un archivo de una forma llamativa, pero completamente distinta o volteada de las demás. Así que por favor, exploralas y date cuenta lo divertida e interesante que estas son. Muchas gracias por ver, espero que lo hayas disfrutado como yo disfruté haciendo estos videos. Muchas gracias y chao.